noches, hermanos. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente juntos y desarrollando esta reunión de la tarde destinada a las profecías bíblicas. ¿Ya? A lo mejor es redundante lo que siempre digo cada domingo en la noche, pero es muy importante porque uno no sabe quién se integra a estos estudios por primera vez. Pero la profecía bíblica es fundamental para poder entender los tiempos, hermanos. Yo me acordaba del ejército de David. Cuando lo vemos ahí en el libro de Crónicas, dice que habían entendidos en los tiempos para que el pueblo de Israel supiera lo que se debía hacer. De la misma forma, en este tiempo, hermanos, a miles de años de esa experiencia de David, la iglesia debe tener, hermanos, ministerios que a través de las escrituras nos puedan enseñar qué tiempo estamos viviendo, ¿ya? Para no perder el rumbo, ¿cierto? El objetivo correcto de la iglesia en este caso. Porque la profecía nos permite ver el pasado como base, como alguien dijo por ahí, el pasado es lo único concreto que tenemos, ya porque ya ocurrió, el presente está en desarrollo y el futuro para el mundo, por lo menos es incierto. Pero la profecía bíblica nos entrega algo muy certero. Nosotros concebimos la profecía bíblica como la historia por cumplirse. No son especulaciones, no son ideas vagas, sino que es una historia que se nos relata con anticipación, con antelación, y vaya que la escritura se ha cumplido de manera literal, de una manera increíble, ¿cierto? Y se va a seguir cumpliendo. Y el próximo evento que estamos esperando todos nosotros es que Cristo nos venga a buscar. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. La iglesia primitiva esperaba a su Señor, ¿cierto? De manera inminente. O sea, no esperaban cientos de años después, sino que en cualquier momento podía venir el Señor. De la misma forma, rescatando esos fieles creyentes que murieron por el Evangelio antes de que la iglesia se distorsionara, según lo que estamos viendo en estos estudios, ese cristianismo torcido, apóstata, los creyentes esperaban el regreso del Salvador. Y eso es solamente posible aferrándonos a la profecía bíblica. Ya como dice Pedro, tenemos la profecía más segura, ¿no es cierto?, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, en la oscuridad. Este mundo está en tinieblas, ya absolutamente, y nosotros tenemos el privilegio de tener una luz encendida, una antorcha que se llama la Santa Biblia, la profecía que el Señor nos ha dado. Y dentro de los contenidos proféticos está este tema que, como decía nuestro hermano, es un tema polémico, es un tema duro de tratar porque nadie se atreve, no quiero tampoco aquí proyectar una idea de paladín de la verdad, no me gusta eso como algunos quieren presumir, pero hoy día nadie quiere romper la diplomacia y la actitud políticamente correcta. ¿Ya? Hemos tenido harta reacción proporcionalmente a nuestras vistas. Han habido algunas personas que han llegado con un espíritu beligerante, así como de pelea, ¿ya? En realidad no nos molesta, porque eso también indica que está llegando a lugares donde es importante que la luz llegue, ¿ya? Esto nosotros lo estudiamos porque, primero, está en la Biblia, y todo lo que está en la Escritura es útil, ¿cierto? Y segundo, porque entrega luz respecto a la falsa religión que ha distorsionado el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo y en este último tiempo está seduciendo a la iglesia evangélica a bajar los estándares de el llamado que Cristo le dio a la iglesia, o Dios en definitiva, Cristo es Dios, cuando dice que la iglesia es columna y ¿qué más? Y baluarte de la verdad. Entonces hablar de este tema de la ramera del Apocalipsis, según Apocalipsis 17 y 18, algunos dicen insolentemente, es perder el tiempo. Pero hermanos, está la insolencia de decir que lo que está escrito no es importante. Y segundo, está esa actitud arrogante de decir, esto realmente no nos edifica para nada. Hermanos, nosotros somos soldados de Cristo, así lo llama el Señor, ¿no es cierto? Y Pablo dice, no debemos ignorar, ¿qué cosa? Las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo se disfraza, se transfigura, ¿cierto?, como ángel de luz. Y no olvidemos, hermano, aunque nosotros no vamos a estar allá, cuando Cristo nos venga a buscar vamos a estar con Él, pero
va a asomar un pseudo Cristo, un anticristo, que va a venir hablando de Cristo, que va a venir proyectando una idea de luz, de soluciones, de paz, de seguridad, todo lo que la gente quiere. Y la gente va a creerle. Y la gente va a decir, ¿qué? Como este personaje, nunca hubo otro igual. Es el engaño. Es la mentira que se asoma y se aproxima al cumplimiento de los tiempos a pasos agigantados, hermanos. Por lo tanto, este estudio nos hace caer el velo, por ejemplo, del llamado ecumenismo. Todas las religiones, ¿se acuerdan de esa canción que se cantaba mucho en la iglesia evangélica? Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. ¿Se acuerdan que incluso la cantamos alguna vez? Pero la Biblia dice que las naciones van a estar unidas para destruir el pueblo de Dios y después van a estar esperando atacar a nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva en poder y gran gloria, pero no podrán hacer frente. La otra vez lo leíamos, Él viene con la vara de hierro y va a pisar a estas naciones como quien pisa el vino, la uva ahí, ¿no es cierto? Mejor dicho, la vid, el lagar, ¿no es cierto? Con la furia, la ira santa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en Juan capítulo número 6, por favor, hermanos. Vamos a hablar de un segundo sacramento. Nos volvimos sacramentistas aquí, ¿ya? Porque lo dijo un hermano, la iglesia evangélica en estas últimas décadas se está recatolizando. Es decir, le está enseñando a sus feligreses que no es solo por gracia, sino que es por obras. Salvación por obras. Mire, estamos volviendo al debate previo a la Reforma. Uno dice, 500 años de Reforma, ¿de qué sirvió? La otra vez yo revisaba, antes que leamos el texto, algunas noticias que salían cuando el Papa Francisco reconcilió por un decreto, se reconcilió con la iglesia luterana. Esto pasó precisamente en el marco de los 500 años de la Reforma, en el año 2017. Ya hace varios años atrás, parece que hubiese sido ayer. Entonces, la consigna era que había que reconciliarse. Y los católicos decían, bienvenidos a su iglesia madre, ¿ya? Porque eso es lo que quiere la iglesia católica, ampararlos todos bajo un mismo paraguas, pero ellos no quieren meterse en el paraguas protestante, sino que quieren que los protestantes vuelvan a casa. Ese es el ecumenismo, y en pos de la unidad y en pos de una falsa paz se está haciendo. Pero la iglesia fiel de Jesucristo no puede ser engañada de esa manera, hermanos. Cuando dice la Escritura que otros Cristos vendrán, no lo creáis, dice el Señor. Muy bien, leamos lo que dice acá en el capítulo 6 y vamos a introducir este tema en esta noche. Capítulo número 6 de Juan, ¿cierto? Versículo 53 en adelante. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hasta ahí la lectura. Ustedes saben de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de uno de los sacramentos imprescindibles para la Iglesia Católica para llegar al cielo. Y que de alguna manera tiene su versión evangélica. Porque los evangélicos van atrasito imitando a su madre. Perdóneme que sea tan duro, pero esa es la verdad. La Santa Cena, que algunos la toman como un sacramento. Miren, hermano, yo quiero subrayar inmediatamente esto, y es muy importante. Nosotros llegamos al cielo solo por Cristo, solo por la obra que Él hizo. No hay sacramento, no hay obras, no hay días que hay que guardar, no hay comidas que hay que dejar o privarse, no hay rituales que puedan tener valor, y cualquier obra de nosotros que quiera eclipsar, oscurecer, opacar el sacrificio todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que hay que subrayar. Cristo dijo desde la cruz, consumado es. Es un insulto al Señor. Hablar de sacramentos,
católicos, evangélicos, musulmanes, rituales, judíos, lo que sea, es un insulto a nuestro Señor. La salvación es gratuita por medio de la fe, sostenida, ¿no es cierto?, en el sacrificio vicario, en el sacrificio todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es punto final. Sin embargo, la Iglesia Católica, que es un cristianismo distorsionado, siempre ha querido opacar la obra de Cristo. Pregunta, ¿quién está detrás de esta inspiración de querer opacar la obra de Cristo? No puede ser otro sino Satanás. Que el Señor lo reprenda, ¿no es cierto? Porque a él no le gusta tampoco que descubramos sus artimañas. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Que si no hablamos esto, la iglesia pierde la perspectiva correcta de la profecía bíblica y pronto estará hablando de un evangelio muy acomodado a nuestro corazón, que el mundo va a cambiar, que los gobernantes se van a convertir, que la iglesia va a llegar a todos los rincones de la tierra y el reino de Dios se va a expandir. No, cuidado, ese es el engaño. El engaño final tiene ese dejo humano que todos queremos, porque ¿quién no quiere un mundo en paz, no es cierto? Pero vemos todo lo contrario. Vemos que la maldad aumenta, porque la Biblia lo dice, va en aumento. Vemos que el amor se enfría, porque dice la Escritura, el amor de muchos se apagará, se enfriará. Vemos rumores de guerra por todos lados, vemos beligerancia mundial, social, efervescencia, vemos todo lo contrario. ¿Y sabe por qué está ocurriendo todo eso? No porque nosotros, la iglesia, cuando digo iglesia local, en general la iglesia mundial, no ha sabido tomar su lugar, sino porque está escrito. El evangelio nunca fue dado para predicar buenas noticias al mundo en el sentido de cambio radical y solución de los problemas sociales, sino que el evangelio siempre apunta al corazón del hombre para perdón de pecados, justificación y vida eterna. Ese es el evangelio. Nunca el Señor prometió un cambio. Sin embargo, y vuelvo a insistir en esto, el cambio va a venir cuando Cristo vuelva por segunda vez. Entonces, este cristianismo distorsionado que está seduciendo a muchos se basa en rituales, se basa en sacramentos, se basa en observancia. Alguien me dirá, bueno, yo no veo tan así que la iglesia evangélica se esté volviendo católica. ¿Saben ustedes, mis hermanos? Esto lo he dicho en varias oportunidades. Yo nunca había visto en la iglesia evangélica celebrar la cuaresma. ¿Sabe lo que es la cuaresma? Una observancia católico-romana en donde 40 días antes de la Pascua, la gente, comilla bien marcado, se recoge. Recogimiento, se imagina un chanchito de tierra, ¿sí? Se encierra en su capullo para no contaminarse con el mundo y llegar óptimo y digno a ese momento crucial de la Santa Cena o la Santa Misa en Semana Santa. Y la gente se recoge. Y como dijo un predicador una vez, no comen pescado un día, comen carne un día y se comen, siempre me confundo entre pescado y pecado, ¿eh? No comen carne un día y se comen el pecado todo el año. Pero el ritual nos lleva a eso, a cautivar nuestro corazón y volvernos religiosos y olvidarnos de que Cristo dijo desde la cruz, consumado es. La salvación ya fue consumada en la cruz. Entonces, ¿por qué digo esto, mis hermanos? Porque los evangélicos han ido abrazando los sacramentos, las enseñanzas de su madre, la Iglesia Católica, como la Cuaresma, el miércoles de ceniza, la Santa Cena, que la han transformado en lo que la Iglesia Católica llama Santa Misa. Ya vamos a hablar de eso, porque ese es nuestro tema de esta noche. Y esta mujer que se hace pasar por la iglesia, que la Biblia lo declara severamente como la ramera, la prostituta, la que seduce a los gobernantes, a los reyes de la tierra, lo dice Apocalipsis 17, y por ende a todas las religiones, quiere basar su creencia de la misa en estos pasajes que hemos leído. Fíjense que ellos hablan de que la misa es un sacrificio. Ya, por eso que hablan del sacrificio de la Eucaristía. ¿Lo ha oído hablar? Lo que fuimos católicos nos acordamos, el sacrificio de la misa. Y por eso que tiene que haber altar, porque no puede haber sacrificio sin altar, como no puede haber altar sin sacrificio. Entonces tienen su altar, su mesa del sacrificio, ¿ya? Ellos no tienen un púlpito donde se enseña la palabra de Dios, sino que tienen una mesa del sacrificio, ¿cierto? Y
valga la redundancia, sacrifican esta consagración de la hostia, ¿no es cierto?, que es Jesús mismo, en un concepto filosófico que se llama transubstanciación. ¿Lo ha oído hablar? Es un dogma. Es decir, ellos dicen que la hostia se convierte por un arte, por decir así, sobrenatural, en literalmente el cuerpo de Cristo. Y el vino, en ese cáliz ostentoso, ese cáliz de oro, no sé si podemos mostrar una imagen que teníamos por ahí en trámite, siempre decía un hermano, está en trámite. Ese vino se transformaba literalmente en la sangre de Cristo. Entonces, cuando uno le preguntaba a un cura, ¿cómo basamos la transubstanciación en la Biblia? Y el pasaje al cual ellos apelan es precisamente esto, donde dice, versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esta idea filosófica, porque no es teológica. Acuérdense que el cristianismo distorsionado, ¿qué es lo que mezcló? Todo lo sabemos, ¿cierto? O al menos siempre lo recordamos. Mezcló la filosofía alejandrina con la enseñanza apostólica. Las mezclas siempre dan resultados fatales, ¿ya? Funesto, porque el Señor no acepta mixtura. Entonces, en ese concepto filosófico aparece esta idea de antropofagia, de comer literalmente la carne y beber literalmente la sangre de Cristo. So pretexto de que eso es lo que está enseñando Cristo. Pero como siempre hemos dicho, hermano, un texto fuera del contexto se transforma en un pretexto. Antes de refutar esto por la misma Escritura, también es bueno subrayar esto. Cuando llegó la Reforma Protestante, hubo varios líderes en la Reforma Protestante que tomó sus años, porque para ser justo no es algo que se le ocurrió a Martín Lutero exclusivamente. Ya venía un movimiento de reforma previo, ¿no es cierto?, en Italia, muchos años antes de la Reforma, en Inglaterra, en Praga, en lo que fue la Checoslovaquia, en donde habían hermanos, eran curas, todos frailes, que en un momento se encontraron con la Escritura y dijeron, esto que estamos haciendo, esto que estamos enseñando, no está en la Biblia. Y comenzaron, obviamente por el Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, abrieron sus ojos, se les abrió el entendimiento y se fueron en contra de la curia romana por esto y por muchas cosas más, ¿ya? Y resulta que muchos de ellos murieron martirizados. El mismo Juan Hus ahí en Checoslovaquia murió cantando himnos en la hoguera pública, porque esta mujer es una mujer terrible, rabiosa, que mata a todo el que le contradiga. Esa es la Iglesia Católica, no es una carita de santa, ¿ya? El Señor por eso la trata de esta manera. Ahora, es muy importante entender que los reformadores no tuvieron la luz y la claridad plena que ahora las Escrituras nos entregan, y no es un justificativo, porque Martín Lutero y los reformadores, para distanciarse de la Iglesia de Roma en la idea de la transubstanciación del pan o de la hostia y del vino, ¿cierto?, que es la transformación mística de la hostia y el vino, ellos creyeron en la consubstanciación, que al final es una versión, iba a decir fruna, no, es una versión, ¿cierto?, evangélica de la transubstanciación, que es lo que decía Lutero. Lutero decía, la materia no hay una transubstanciación, sino que una consubstanciación. Es decir, cuando participamos del pan y del vino, implícitamente ya está el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Lo que personalmente, y creo como iglesia, no compartimos para nada. El pan no es el cuerpo de Cristo y la copa y el vino no es la sangre de Cristo, sino que tipifican, simbolizan, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. O sea, no estamos comiendo ni en transubstanciación ni en consubstanciación, sino que estamos conmemorando mediante esa simbología lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, nosotros vemos acá que el catolicismo romano
aísla estos versículos que hemos leído de todo lo que enseña el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Lo vamos a ver enseguida. Pero antes de irnos a la refutación bíblica, yo quiero que entremos en un contexto de lo que significa esta mujer. La semana pasada yo nos mostré unas imágenes que son bastante elocuentes, me mandó mi hermano Juan Carlos, y quiero compartirlas con ustedes. Esto es de conocimiento general, pero es muy importante compartirlas. No sé si están en trámite también, ¿cierto? Hermano, una foto de la semana pasada. Mire, esta es una sala, un aula, que se llama Papa Paulo VI, ¿cierto? Un aula, un auditorium, por decir así, donde tiene estas, no sé, lo voy a decir entre comillas, obras de arte, hermano. Esto se llama la resurrección de Cristo. Si usted ve la cabeza del supuesto Cristo arriba, prácticamente es una cabeza de serpiente. Y la gente, no sé, abajo está el Papa, no sé si lo ven. Y abajo está el color de púrpura y escarlata. Esto predomina en esta mujer porque Apocalipsis 17 lo dice literalmente, esta mujer se viste de púrpura y escarlata. La única religión que ostenta los colores de púrpura y escarlata es la Iglesia Católica Romana. Mire, una imagen habla más que 1000 palabras. Cristo, con una cabellera, ¿no es cierto?, como guiada por el viento, forma la cabeza de una serpiente. Eso no puede ser inspirado sino por obra de Satanás. Y ellos lo saben muy bien. La gente engañada, como nosotros estuvimos engañados también, los que fuimos católicos y creíamos en la Iglesia Católica, es literalmente la cueva de Satanás, ya disfrazada de cristianismo. Y hay otra sala, otra toma de la sala, no sé si, ahí está, no sé qué ve usted allí. Aquí, este también fue un arquitecto italiano que diseñó esto. No sé qué espíritu, voy a decirlo así retóricamente, ¿no? Qué espíritu guió a este arquitecto, pero no fue el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente, esto no es subjetivo, es una serpiente con su boca y sus colmillos, pero creo que esto es bastante honesto de parte de ellos, porque lo que enseña la Iglesia Católica es el veneno mortal, letal de la serpiente. Seréis como Dios, decía la serpiente antigua, ¿cierto? Allá en Génesis capítulo 3. Nosotros vemos que los feligreses creen que ahí está Cristo, y no solamente los feligreses católicos, mire, hasta la prensa nos está acompañando en esta noche, ¿cierto? Esto es muy importante, sino que también los evangélicos, hermano, los evangélicos. Yo me acuerdo voy a citar solamente uno, cuando murió el Papa Juan Pablo II, uno de los que fue a rendirle honor en su último, ¿cómo se le llama? En esa despedida que se le llama, ¿no es cierto? En su último adiós, que se le llama. Fue Benny Hinn. Benny Hinn, un pastor, se supone protestante evangélico. Incluso algunos lo defienden. Y él fue a despedir un gran evangelista, como lo decía el propio Billy Graham, que Juan Pablo II había sido un gran evangelista. ¿Cómo usted puede evangelizar diciendo a Cristo por María? Es decir, usted no puede llegar al cielo sino por la madre de Jesús, la madre de Dios, dicen ellos. Ese no es el evangelio. Entonces aquí vemos una foto bastante elocuente que nos permite entender el espíritu que reina allí. Y dicho muy de paso, cuando usted ve, a ver si algún día podré conocer realmente el Vaticano, pero ahí usted entra en un útero. Es un útero, ¿cierto?, que se agranda, y en medio del útero un falo enorme, todos símbolos absolutamente paganos. ¿Cuánto se llama ese? El obelisco, que es un símbolo de las antiguas culturas, ¿no es cierto?, babilónicas, que simboliza la fertilización, los dioses fálicos que adoraban antes las culturas paganas. No tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, si uno dice, ¿a qué se referirá esta mujer que tiene una inscripción en la frente, Babilonia la grande, la madre de las abominaciones de la tierra? Es como decimos aquí jocosamente, tiene orejas de león, dientes de león, melena de león, y no es león, es la Iglesia Católica, digámoslo todo por su nombre. Tenemos que ser así. Bueno, volvamos al punto de la misa, hermano. La palabra misa
una palabra que deriva del latín y significa enviar, ¿ya? No sé si los que fuimos católicos cuando terminaba la misa, ¿qué decía el cura? Podéis iros en paz. Y uno decía, no me acuerdo qué decíamos, pero salíamos en paz. Antes de darnos la paz, ¿no es cierto?, con la vecina esa que no queríamos ver, la paz. Nos dábamos fraternalmente la paz y nos íbamos en paz, porque misa es como una idea mística de prepararnos para ir y llevar las buenas nuevas al mundo. Entonces tiene la idea de enviar. Esa es la palabra misa. Pero en lo que respecta a la liturgia católica, la misa es un sacrificio. Ellos efectúan el sacrificio de la misa. Es decir, cada domingo, y por ejemplo el Opus Dei, que celebra misa todos los días, los numerarios y supernumerarios, sabían ustedes que son personas muy religiosas. Y ellos celebran la misa todos los días. Tempranito ahí están clamando a su Dios Galleta, que es la oblea, ¿no es cierto?, que el cura santifica. Y esto es muy místico, esto es muy filosófico. Ellos dicen que esa hostia es literalmente el cuerpo de Cristo. Y lo guardan en una cajita especial, que quiero que no perdamos de memoria eso. Muy bien, entonces, en esa virtud del sacrificio tienen que tener una mesa del sacrificio y tienen que tener un altar. La idea de altar es que esté sobre, ¿no es cierto?, la altura de los feligreses. Y lo mismo se metió en la iglesia evangélica. ¿Usted se ha preguntado por qué la iglesia evangélica tiene altares? ¿Por qué razón? Uno dice, pero a ver, busquémoslo en la Biblia. No, si no aparece, no va a encontrar ninguna iglesia, ni cuando enseñó Cristo, ni los apóstoles, en que haya una idea arquitectónica donde existiera un altar. Eso se metió a partir del siglo IV en adelante, en una evolución de este cristianismo distorsionado por esta mujer, en donde el sacrificio continuo, ¿cierto?, que no es todo suficiente, sino que es continuo, debe ser practicado en un altar. Mire, veamos un poquito el Antiguo Testamento. El único lugar que nos habla y nos da luz de lo que es un altar es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque allí se ofrecían sacrificios. Vámonos a Éxodo capítulo 20, por favor. Mire que nos enseña bastante esto, porque aquí comprobamos que este tema, que puede parecer frívolo, cualquier protestante con doctorado debe decir, mire cómo pierden el tiempo. No, cuidado. Todo esto nos enseña a adorar al verdadero Dios y a reconocer el señorío de Cristo, y a reconocer su sacrificio eficiente y único y todo suficiente, no hay otro. Nos ayuda a aferrarnos solamente de la cruz. Nada de sacramentos, nada de rituales, nada de filosofías paganas, sino solamente Cristo y la Biblia. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 24 en adelante, dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Versículo 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, qué interesante esto, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, subraye eso, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Estas famosas galerías. Mire, cuando hablamos de Babilonia, hablamos de la madre de todas las abominaciones, de todas. Si nos trasladamos rápidamente a América, la población de América, ¿cómo eran los cultos del sacrificio? Todos piramidales, todos hacia arriba, todos en gradas, ¿ya? Y subían, por ejemplo, los aztecas. Yo tuve también, no sé si llaman el privilegio, pero conocí la pirámide del Sol, allá en Teotihuacán, en Ciudad de México. Me llevaron y subí hasta arriba. No sé cómo llegué, pero llegué. Y la gente hacía una fila. Esto es real, lo que vi. La gente hacía una fila para tomar contacto. Había como una piedra, yo me acuerdo, y tenía un hoyito. Y ese hoyito así, los que han ido ahí podrán ratificar lo que estoy diciendo, ¿ya? No, este hombre un mentiroso, que está inventando. No, si había una piedra brillosa y la gente ponía el dedo en esa piedra y la otra la elevaba al sol para tomar ese contacto con
los dioses o con el dios sol, igual como lo hacían todos los paganos, los egipcios, los mesopotámicos, los babilonios, todos adorando el sol. Entonces, yo me acuerdo que me puse a pensar en esto que uno por pura gracia aprende desde las escrituras. El paganismo, las gradas, los altares. Los aztecas subían arriba, sacrificaban a hombres, mujeres, niños, y después hacían rodar las cabezas hacia la parte de abajo. Me acuerdo cuando en los trabajos decían hoy día hay despido, van a rodar cabezas, ¿se acuerda? Viene de allá, de los antiguos cultos del sacrificio, de las gradas. El Señor dice algo muy distinto. Es interesante primero resaltar en este texto de Éxodo, el altar es para ofrecer sacrificios literales. No puede haber un altar sin sacrificio. ¿Qué sentido tiene nosotros, la Iglesia Evangélica, tener altares si ya el sacrificio del Cordero de Dios se realizó una vez y para siempre? Ya lo vamos a leer ahí en la cruz del Gólgota. Es un insulto al Señor. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo que dice el versículo 25 y 26. Si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. No te metas, no intervengas, porque el hombre, y cuando digo hombre, digo mujer, digo usted y yo, cuando intervenimos y queremos hacerlo mejor, lo arruinamos. No las trabajes de cantería, no trabajes con herramienta, porque lo profanarás. ¿Ya? Los hebreos, ¿sabe cómo sepultaban a sus deudos, a sus familiares, qué sé yo? Los enterraban y ponían una piedra de testimonio. Punto final. ¿Cómo lo hacían los paganos? Le hacían pirámides o montes grandes. Yo lo vi en otra parte también, unas tremendas montículos como cerros. ¿Y qué son esos cerros? Preguntábamos. Son el rey tanto, el rey cuanto, que fue sepultado aquí. Siempre el paganismo tiende a crear estos sigurat, que se llama, estas ideas piramidales hacia arriba. Entonces, el Señor advierte al pueblo de Israel a distanciarse del paganismo. Siempre lo que Dios quiso del pueblo de Israel, que no imitara a las naciones. ¿Se acuerda que es lo que decía Jeremías? No aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y el versículo 26 tiene una connotación que se puede aplicar muy bien a nosotros. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Aquí no hay una aplicación solamente física, que lo hay. Es decir, en ese tiempo los hombres, las mujeres usaban polleras. Entonces un hombre con polleras que iba subiendo por las galerías hacia arriba, se iba viendo su entrepierna, etcétera. Eso es lo que quería privar el Señor, que no se viera la desnudez. Estaba estrictamente prohibida ver la desnudez. La otra vez nos acordábamos, ¿cierto?, de Noé con sus hijos cuando Cam vio la desnudez de su padre y le costó la condena en contra de su nieto, en este caso el hijo de Cam, Canaán, ¿se acuerda? Lo leíamos. Pero aquí también podemos aplicar en una connotación espiritual, cuando el hombre se encumbra hacia arriba. Es cosa de ver, mi hermano. No solamente en el paganismo, sino en la propia iglesia evangélica. Cuando hay un hombre que está en un altar arriba y todos mirándolo a él y se pasea de lado a lado, porque ahí ciertamente, hermano, ciertamente hay una especie de delirio o de algún complejo narcisista. O sea, si a usted le gusta que lo vean y exhibirse públicamente de esa manera histriónica, es porque tiene un complejo, un delirio narcisista. Pero cuando nosotros vemos esa vitrina llena de vanidad, llena de orgullo humano, lo único que queda a la vista, ¿sabe lo que es? La desnudez espiritual del tal. Hermanos, cuando la lupa, ese elemento que maximiza las cosas, ¿cierto? Usted conoce la lupa, jugaba con lupa en el colegio, quemando un papel, ¿se acuerda? Con la luz del sol. Bueno, cuando la lupa usted la pone en los hombres, la pone en su propio rostro, en el rostro del hermano, etcétera, lo único que ve es imperfección. Pero cuando la lupa la pone en Cristo Jesús, lo único que se ve exclusivamente es su belleza, su perfección. Porque Cristo no tiene ninguna sombra de imperfección. Nosotros no podemos exhibirnos de esa manera. Lo único que queda en las galerías arriba es nuestra propia desnudez. Por lo tanto, aprovechamos inmediatamente
de pasar la propaganda y decir, la iglesia evangélica no tiene por qué tener altares. ¿Ya? Eso es de plano respecto a esto que estamos viendo del sacrificio de la misa. Pero vamos al texto mismo, hermanos, de Juan capítulo 6, en los minutos que nos quedan. Cuando nosotros estamos viendo este sofisma, porque se transforma en un sofisma. Sofisma es una mentira, es una idea filosófica mentirosa, de engaño, ¿cierto? Cuando vemos este sofisma, estamos ignorando lo que dice la Escritura. En todo el texto, por ejemplo, si nosotros comenzamos a ampliar, en este caso, el enfoque de este capítulo 6, vamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 25, algo muy distinto. Por ejemplo, voy a dar lectura. Juan 6, 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta es la multitud que había sido alimentada en la otra ribera del río, ¿cierto? Con panes, con peces. La gente había quedado fascinada. Tanto así que lo querían hacer rey. Y el Señor toma la barca y se va al otro lado del mar de Galilea. Y la gente lo siguió allá. Quería seguir saciando sus necesidades con él. Y el Señor le respondió, versículo 26. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Imagínense, le había multiplicado 5 panes y 2 peces y le están preguntando, ¿qué obras haces? Así de insensato el hombre, así somos nosotros. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué les parece? La enseñanza hasta un niño la puede entender. Creer en el Salvador, creer en este Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nosotros, es alimentarse del verdadero pan. El Señor le dijo, no trabajen por la comida que perece, el pan biológico, el pan que da vida biológica, cierto, orgánica, sino por el pan que a vida eterna permanece y el Padre os dará. Es decir, una alusión a su propia vida. Aquí hay una mala intención de todas maneras. ¿Por qué? De parte del catolicismo romano de extraer unos versículos para decir que la hostia se transforma en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, en esa idea filosófica mística de transubstanciación, es enseñar una práctica pagana que ya hacía Babilonia miles de años antes de Cristo, de trasladar las deidades, las triadas que se llamaban, a un objeto de culto que era una oblea, hermano. Aunque usted no lo crea, era una oblea. Nunca los judíos usaron obleas redondas en alusión al sol. Los hojaldres que Dios le entregó a Israel como muestra de los panes, por ejemplo, ácimos sin levadura, no eran redondos, eran cuadrados. ¿Para qué? Para distinguirse de los paganos que adoraban el sol. Entonces, Cristo habla del simbolismo del maná del Antiguo Testamento. Éxodo 16, usted se acordará, el pueblo rezongando, el pueblo tenía hambre, ¿y qué les dio el Señor? Ese maná, que es una expresión en hebreo que significa, ¿se acuerda? ¿Qué es esto? Es una pregunta. Entonces caían estas especies de hojuelas, ¿cierto? Y alimentaban el pueblo y el pueblo decía, ¿qué es lo que es esto? Eso significa maná. Y el Señor les daba con abundancia, tanto así que algunos recogían mucho, pero no lo podían guardar, porque se descomponía.
que inmediatamente entrega una tremenda enseñanza de cómo Dios administra los recursos. ¿Soñemos un poquito? Si hoy día, hermano, estuviera el reino de Dios y esto se propagara por todo el mundo, no habrían personas que tienen mucho, sino que habría una subvención para todos, porque lo dice el propio Pablo, ¿cierto? Y levanta esta enseñanza a los corintios. El que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Es decir, en el tiempo de Israel, usted lo puede ver ahí, en Éxodo 16, el que recogía mucho maná no podía acumularlo. Tenía que obligadamente darle a su hermano que había recogido menos. El principio de la subvención está en Dios, ya dicho muy de paso. Pero ese era un maná, era un pan de vida biológica, material, en comparación con Cristo, que es el pan que desciende del cielo para que, comiendo simbólicamente, obviamente, este pan celestial, tengamos vida espiritual y tengamos, por supuesto, vida eterna. Entonces es muy importante, mis hermanos, entender los simbolismos. La Biblia tiene símbolos. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? ¿Se acuerda? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. A ver, lo voy a leer ahí, ¿cierto? Estoy buscándolo, pero lo dije antes de llegar ahí. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta sed y este simbolismo del ciervo que clama por las corrientes de las aguas es un simbolismo de saciar nuestra necesidad. Es espiritual. Este simbolismo no lo podemos nosotros negar. Por ejemplo, Isaías dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Note, venid y comprad sin dinero y sin precio, gratuitamente, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías capítulo 55, versículo 1 al 2. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías? No que un alimento material nos va a dar saciedad espiritual, sino que este alimento espiritual nos da saciedad de espíritu. De la misma forma podríamos poner como ejemplo cuando el Señor le hablaba a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 3 al 15, si quiere buscarlo, dice... Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, en el pozo ahí, en Samaria, volverá a tener más sed, o volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Claro, la mujer con su razón la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Lo está racionalizando, lo está viendo de un punto de vista humano. Lo que Cristo está señalando es el agua que nos va a saciar nuestra necesidad de salvación, de perdón de pecado. Acto seguido le hace llamar al marido, ¿se acuerda? Y confronta el pecado de la mujer samaritana. Entonces, volviendo a Juan capítulo 6, aquí hay un simbolismo, mis hermanos, un simbolismo que nadie lo puede negar. Aquí no está hablando de que la misa o la hostia es literalmente mediante la transustanciación, la conversión de algo material, de harina, qué sé yo, sin levadura, que se transforma místicamente en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, sino que tiene que ser interpretado en un simbolismo. Ahora, fíjese lo que dice acá, aquí mismo en este pasaje, desde el versículo 47. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué pasaje más maravilloso. No dice tendrá, no dice tendría. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Amén, dice uno, tienes vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Él se revela como el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Está hablando de Cristo, está hablando de su salvación.
Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida. Y aquí viene la razón del hombre, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Los porfiados no hay nada que hacer, ¿eh? Cuando estamos en la religión somos tercos. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Pablo, este religioso? Lo estudiamos, ¿cierto? Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. La religión vive dando patadas a la verdad del Evangelio. Hermano, aquí no está hablando de una conversión mística. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no estamos hablando de que el pan y que la copa de vino se transforma literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que es un simbolismo. Veámoslo en Mateo capítulo 26, hermano, y terminamos en esta noche porque no alcanzó la hora, el reloj. Mateo capítulo 26, por favor. Es interesante este tema, ¿sabe por qué? Porque uno va descubriendo algunas cosas, o al menos repasándola. Este concepto de la hostia consagrada era una práctica ya de la práctica babilónica miles de años antes de Cristo. ¿Ya? Y aparecen por ahí algunas inscripciones. Después vamos a mostrar esa imagen, quizás en la próxima reunión que nos toque tratar este tema, donde aparece la I, H y la S, o también en una versión JHS, que los católicos sagazmente dicen a los feligreses, significa Jesús, Hijo y Salvador. Ya, mire qué pillines son, ¿ah? Cuando esa inscripción ya estaba usada por miles de años antes en el culto egipcio y babilónico. Por ejemplo, en Egipto, bien digo, la triada era Isis, Horus y Seb, que era una triada que se usaba en la consagración de esa galleta. Esa galleta trae miles de años de uso. Entonces, es muy interesante el lenguaje porque es un cristianismo que arrastra toda la práctica babilónica, ¿cierto? Y que se asentó en esta idea falaz de cristianismo. Por eso que hay que diferenciarlo y hay que distinguirlo y discernirlo. Mateo capítulo 26, mis hermanos, vamos a terminar acá. Dice así, versículo 26 en adelante. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Ese pan era un pan ácimo, sin levadura, no redondo, sino que cuadrado. ¿Por qué quiero hacer esa alusión? Porque los judíos se diferenciaban del paganismo. La hostia siempre fue redonda como culto al dios Sol. Si usted estudia sistemáticamente todas las civilizaciones antiguas, Mesopotamia, egipcia, Babilonia, usted va a descubrir siempre este culto misterio al sol. Y después que pasó a Roma, también se adoraba a Saturno, en fin. Entonces, este pan era un pan sin levadura, dice que lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. No dice así, quiero hacer el énfasis en este pronombre demostrativo. No está usando el concepto de que el pan se transforma o se transustancia, o como lo decía Lutero, tiene una consubstanciación. Nadie entiende esas cuestiones, hermano. El texto es bastante claro. Esto, lo que estaba haciendo él, dice el Señor, esto es mi cuerpo, es un tipo, es una tipología, es un simbolismo. ¿Ya? Versículo 27. Y tomando la copa, es muy interesante que el Señor habla de la copa, nunca del vino en este sentido. Pablo también habla de la copa. ¿Por qué es importante? Porque a veces uno se enfrasca en el tema del vino. Los elementos de la cena del Señor es un pan y una copa. Obviamente una copa de vino, sí, fruto de la vid, no hay ninguna duda. Pero el hecho singular de la copa es el símbolo, la copa.
tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella solamente el cura. No, todos. ¿Sabe por qué lo digo? Yo fui católico y yo nunca me expliqué por qué el vino era de exclusivo derecho del cura. ¿Se acuerda? Y el cura, después que da la hostia, hace todo un ritual con las miguitas que quedan, la echa en la copa y le hace así, y hasta con efectos especiales, y se toma el vinito, ¿ya? Cuando la Biblia es tan simple, hermano, como siempre decimos, hasta un niño la puede entender. No es para debatirla, no es para discutirla, es para creerla. El pan se lo dio a los discípulos partido y le dijo, comed de él todo, porque este símbolo es mi cuerpo. Una vez que distingue la copa, no la consagra, la distingue, dice, dio gracias diciendo, bebed de ella todos, porque esto, nuevamente, porque esto, no esta. No, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mis hermanos, el pronombre demostrativo esto indica simbología, indica simbología, el significado de cada símbolo. El propio Pablo, cuando se lo presenta a los Corintios, dice exactamente lo mismo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. De manera que cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, no estamos celebrando un ritual de sacrificio de la Eucaristía. No estamos matando a Cristo cada vez que celebramos la cena, sino que conmemoramos lo que Él ya hizo una vez y para siempre en la cruz del Gólgota.